Buenas tardes, Buenas tardes, chicos. chicos. El Comité El Comité Permanente Permanente Académico Académico de de SOCIEMDAC SOCIEMDAC les da la les da la bienvenida a la bienvenida a la ponencia sobre ponencia sobre miastenia miastenia gravis gravis a cargo a de la cargo de la ponente ponente Eliana Eliana Nicole Nicole Olaya Olaya Anicama, Anicama, estudiante del estudiante del sexto sexto año año de la de la Universidad Universidad Privada Privada San San Juan Juan Bautista. Bautista. Le Le damos la damos la bienvenida, bienvenida, Eliana. Eliana. ¿Podría ¿Podría comenzar, por comenzar, por favor? favor? Buenas tardes, jóvenes. Le doy las gracias a Sociedad Nancy Carrión por la oportunidad de darme de exponer este tema que es miastenia gravis, ¿no? Les agradecería al momento de la ponencia de que en algún momento puedan tomarle una captura de la ponencia y me pueden etiquetar en Instagram como doctora Médula, ¿no? El momento de que me etiqueten también estaría compartiendo por ahí las diapositivas, ¿no? Bien, empecemos. La miastenia gravis, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Esto se va a dar más que todo por una lesión, ¿no? A nivel de lo que es la placa postsináptica. Entonces, es un trastorno neuromuscular, ¿no? Por disminución del número de receptores de acetilcolina, ¿no? Va a estar mediado por anticuerpos, ¿no? Un 80% por anticuerpos antirreceptores de lo que es la acetilcolina, ¿no? Entonces, como etiopatiogenia, el 75% de estos pacientes con miastenia gravis va a presentar alteraciones químicas, ¿no? Que pueden estar acompañadas por lo que es una hiperplasia en un 65% o por un timoma en un 10%. También puede estar asociado a enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, pénfigo o poliomielitis, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad heterogénea, ¿no? Porque está relacionada en lo que es la edad y sexo. Entonces, en pacientes menores de 50 años, ¿no? Afecta más que todo a lo que son las mujeres, ¿no? Es muy frecuentemente. Y en pacientes mayores de 60 años, ¿no? Afecta más que todo a lo que son los hombres, ¿no? Ahora, con respecto, eh, ya. Con respecto a la fisiopatología, ¿no? Como les mencioné, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, a nivel del timo, ¿no? A nivel del timo va a haber una tolerancia de lo que son los linfocitos, ¿no? Estos linfocitos van a dar una respuesta inmune a diferentes enfermedades. Entonces, en sí no se conoce la causa de la cual pueda dar la miastenia. Entonces, a nivel del timo, ¿no? Va a haber una autorregulación que esta va a fallar. Entonces, al fallar esto, los linfocitos B, ¿no? Que son las células plasmáticas, van a producir lo que son anticuerpos, ¿no? Y esto va a actuar de manera diferente, ¿no? Causando más que todo fatigabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con estos anticuerpos? Estos van a actuar sobre diferentes tipos de proteínas, ¿no? En la parte posináptica de lo que es la unión neuromuscular. Entonces, el principal anticuerpo de lo que es el receptor de acetilcolina a nivel posináptico, ¿no? Entonces, hay otros cuerpos relacionados, ¿no? Otros complejos, ¿no? Como pueden guiarse con otros complejos, son complejos proteínicos, ¿no? Que van a estar relacionados también con el funcionamiento de los que son los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para que haya un movimiento, ¿no? Muscular esquelético, debe llegar, ¿no? Un potencial de acción, ¿no? La parte de acá, ¿no? Va a haber un potencial de acción de lo que es la membrana a través de lo que es la. Esto va a ser que va a haber una apertura sináptico, va a haber que haga una liberación, ¿no? Una liberación de lo que son los neurotransmisores y lo que es la acetilcolina, ¿no? Entonces, esto va a permitir que haya un movimiento, ¿no? De lo que es el movimiento muscular esquelético. Entonces, esta acetilcolina actúa a nivel de lo que son los receptores de la acetilcolina, ¿no? Promoviendo lo que es el movimiento y la contracción muscular. Entonces, en la parte, los autoanticuerpos, ¿no? Esos autoanticuerpos
van a activar lo que es el complemento, ¿no? Y va a haber una instrucción directa en lo que son los receptores de acetilcolina, ¿no? Una vez que destruye los receptores, va a haber una unión, ¿no? Ya no van a ser dos, sino van a ser uno, va a haber una unión de estos anticuerpos y van a producir más que todo un cambio en la membrana, ¿no? Y va a haber una eliminación de lo que son las células, ¿no? Va a haber también aquí, ¿no? Va a haber un bloqueo, ¿no? En el sitio de unión, ¿no? Se va a cerrar. Entonces, esto va a producir que la acetilcolina no pueda unirse con el receptor, ¿no? Entonces, va a haber una afectación también de lo que es el complejo, ¿no? Del complejo proteínico, que va a estar relacionado con lo que es el funcionamiento de la contracción del músculo, ¿no? Entonces, para que se dé toda esta fisiopatología, ¿no? Debe haber más que todo una disminución de lo que es el 30% de los receptores de lo que es la acetilcolina, ¿no? Ahora, con respecto a la clínica, ¿no? Cursa más que todo con debilidad y fatigabilidad, ¿no? Que es el cuadro clínico de una miastenia gravis, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Cursa con tres características típicas, ¿no? Una de ellas es el carácter de la debilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a haber un empeoramiento tras el ejercicio. Entonces, al momento de hacer ejercicio, puede mejorar con el reposo y al momento en que el paciente descansa. Entonces, hay pacientes también que se pueden quejar por las tardes, ¿no? Que tienen como que mayor debilidad en los músculos, ¿no? Va a haber también una afectación de la musculatura craneal. ¿Qué pasa aquí? Que en la mayoría de pacientes, el 85%, ¿no? Se debilita, va a haber una debilidad más que todo generalizada, ¿no? De lo que son los músculos de los miembros superiores o inferiores, ¿no? Siendo, puede ser proximal, puede ser simétrico, ¿no? Pero siempre va a haber una preservación de lo que son los reflejos miotáticos, ¿no? También va a haber una afectación extraocular, ¿no? Causando una ptosis y una diplopía, a la cual también conlleva a otros síntomas, por ejemplo, como disartria, disfagia o debilidad muscular cervical, ¿no? Otra característica son las respuestas de los fármacos colinérgicos, ¿no? Esto más que todo se va a basar en los anticolinesterácicos. Hay formas clínicas, ¿no? Una de ellas es la miastenia ocular, ¿no? Esta miastenia ocular va a existir una debilidad de la musculatura ocular. Entonces, después de los 2 años, ¿no? Después de los 2 años, al momento de que se inician los síntomas, ¿no? Entonces, va a haber una afectación, ¿no? Primero con una oftalmoparesia simétrica, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La imagen, una párpado caído, una tosis palpebral. Entonces, estos pacientes, ¿no? En un 50% de los casos, al año o al año y medio, no puede haber una afectación y puede llevar a que haya también una miastenia generalizada. Entonces, esta miastenia generalizada, existe una afectación más que todo en lo que es la musculatura diferente a la ocular, ¿no? Entonces, si bien también daña lo que son los miembros, ¿no? Va a haber una disfagia, disartria, también puede haber una cuadriparesia, ¿no? Tanto proximal, y los reflejos esotendinosos pueden estar normales, ¿no? También va a haber una crisis miasténica. Esta crisis miasténica se caracteriza más que todo por la debilidad muscular respiratoria, ¿no? Que esto va a producir una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también va a haber o puede haber una debilidad vulvar, ¿no? ¿Qué va a causar esta debilidad vulvar? Que haya que impida que el paciente pueda emitir, ¿no? Con necesidad de y para ello se le va a poner una sonda de alimentación, ¿no? Por el riesgo de que el paciente pueda aspirarse. En la miastenia neonatal, ¿no? Aquí aparece un 15%, ¿no? En madres, un 15% en madres miasténicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar el paso de anticuerpos de la madre miasténica, lo que es el feto, ¿no? Entonces, tiene una clínica, ¿no? De 2 a 3 días, ¿no? Tras el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, esto más que todo, ¿cómo se va a caracterizar? Porque el bebé va a tener una dificultad para la succión, ¿no? Entonces, también aquí el bebé va a contar con hipotonía, ¿no? Hipotonía.
¿no? Concretamente, por ejemplo, en la miseria neonatal, la planificación más que todo el embarazo Se se debe debe instruir más que todo desde temprano, ¿no? temprano, ¿no? Para, Para, para minimizar más que para todo el minimizar más que todo el riesgo del riesgo del feto. feto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una paciente gestante, ¿no? Con miastenia gravis, ¿no? Debe tener más que todo un buen rol, ¿no? Antes del embarazo. La mayoría de las mujeres permanecen durante el embarazo. O sea, el empeoramiento viene cuando ya están en posparto, primeros meses de posparto. Entonces, ¿qué pasa? Que a las gentes que tienen durante la que es como la primera y la noche. Este medicamento Va a mejorar la va a movilidad mejorar la muscular, movilidad ¿no? Esto muscular, se ¿no? aplica Esto vía se aplica vía endovenosa, endovenosa, ¿no? Vía endovenosa, ¿no? Y a los pocos minutos vamos a observar una mejoría en los pacientes, ¿no? Está contraindicado, ¿no? Contraindicado en pacientes con asma, con arritmias o con enfermedades cardíacas, ¿no? Podemos ver en la imagen, ¿no? Hay una leve aquí tosis femoral, ¿no? Y al pasar los 30 segundos ya vemos una mejoría, ¿no? Ya no va a haber disminución de la tosis palpebral. No, allá. Este medicamento también tiene efectos adversos, ¿no? Puede causar también lo que son diarreas, salivación, fasciculaciones. La resonancia magnética o TAC torácica, ¿no? Se va a dar más que todo para detectar si hay timoma o una hiperplasia, ¿no? Podemos ver aquí el timoma. Bien, ahora, como el diagnóstico, como ya les mencioné, ¿no? Para diagnóstico más que todo de miastenia gravis, ¿no? Uno de ellos, pues, también es la anamnesis, ¿no? Hacer una buena anamnesis, ¿no? Primero observar, ¿no? Inspeccionar con si hay diplopías, ¿no? Si hay diplopías, si hay tosis, ¿no? Si hay debilidad muscular, ¿no? Debilidad muscular, ¿no? No, eso es con respecto a la anamnesis, ¿no? Con respecto a la exploración física, vamos a ver más que todo, no examinar, ¿no? Examinar lo que es la tosis, ¿no? Examinar también la diplopía, ¿no? Y examinar también lo que es la capacidad vital, ¿no? Ahora, exámenes adicionales, ¿no? Que pueden ayudar con el diagnóstico de la miastenia gravis, ¿no? Son los anticuerpos que le mencioné, ¿no? Los anticuerpos de acetilcolinesterasa, ¿no? Esto de aquí para se realiza también la estimulación nerviosa repetitiva, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Se hace con el tratamiento que les mencioné, que es el de test de Tensilón, ¿no? Se le hace una prueba con 2 miligramos de cloruro de hidrofonio, ¿no? Más 8 miligramos, 8 miligramos que se le pasa por vía endovenosa, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, ¿no? Ahí va a haber tres debilidades, ¿no? Por ejemplo, va a haber debilidad en extremidades que va a causar el síndrome de Lambert, miopatías o atrofia muscular espinal, ¿no? Va a haber una debilidad vulvar, ¿no? Una esclerosis bilateral amiotrófica o una siringobulbia, ¿no? Diplopitosis también, va a haber una ACV, esclerosis múltiple, síndrome de Wernicke, tumores orbitarios, ¿no? Y oftalmopatías tiroideas. Con respecto a lo que es el tratamiento, ¿no? Aquí se van a dar tres tratamientos, ¿no? Primero, en la miastenia gravis, solo de forma ocular, se le va a dar anticolinesterásicos, ¿no? Como la piridostigmina, ¿no? O también se le puede dar lo que es la neostigmina,
¿no? La neostigmina también puede darse, ¿no? Pero vía parenteral, ¿no? Ahora, una sobredosis, ¿no? De estos anticolesterásicos, va a haber un aumento, ¿no? Como un efecto, va a producir un aumento de lo que es la debilidad, ¿no? Va a haber aumento, ya el paciente aquí puede tener una crisis colinérgica, ¿no? También puede llegar a tener salivación, ¿no? Puede llegar a tener también náuseas o diarreas también, ¿no? Ahora, si este anticolesterácico, como la pirostigmina, no mejora, ¿no? Se le va a dar corticoides o inmunosupresores, como por ejemplo la acetropina, ¿no? Acetropina o la ciclosporina, ¿no? Ahora, en la miastenia gravis generalizada, ¿no? También se le da lo que es anticolinesterácicos, ¿no? La piridostigmina, ¿no? Entonces, primero se evalúa si hay una indicación de timectomía, ¿no? Si hay un timoma, ¿no? Como les mencioné, el timoma se diagnostica más que todo por resonancia magnética o tomografía, ¿no? Entonces, si es que al momento de evaluar hay un riesgo quirúrgico bajo, ¿no? Se hace la timectomía, ¿no? Timectomía, el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Entonces, si es que llega a haber un timoma, ¿no? La extirpación quirúrgica va a ser más que todo necesaria, ¿no? Porque va a dar la posibilidad de extensión de que el tumor pueda extenderse, ¿no? Entonces, aunque la mayoría de los timomas pueden llegar a ser benignos, ¿no? Entonces, si es que hay un tumor, ¿no? Si es que hay ausencia de tumor, perdón, va a haber un 85% de pacientes que pueden llegar a mejorarse tras la timectomía, ¿no? Entonces, y hay un 35% también que va a conseguir que la remisión de este tumor sin necesidad de que pueda funcionar ante un tratamiento farmacológico, ¿no? Y si le hacen el riesgo quirúrgico al momento de evaluar el timoma y sale alto, ¿no? Se le hace lo que es la plasmaferesis o inmunoglobulinas, ¿no? Esto de aquí, más que todo, se trata para crisis miasténicas, ¿no? Ahora, como cuadro diferencial de la miastenia gravis, ¿no? El síndrome de miasténico de Lambert, ¿no? Es un trastorno presináptico de la unión neuromuscular que va a ser producido por autoanticuerpos, ¿no? Contra los canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? Del terminal presináptico que va a alterar lo que es la liberación de la acetilcolina, ¿no? Entonces, va a tener como clínica, ¿no? Una debilidad muscular, ¿no? De miembro superior e inferior, a predominio más que todo proximal, ¿no? Va a haber muy poca afectación de lo que es la musculatura vulvar, ¿no? Puede aparecer también tosis y diplopías en un 50 y un 70%, ¿no? Y hay una mejoría con lo que es el ejercicio. Hay también, aparte de esta clínica, una clínica isautonómica, ¿no? Que puede haber sequedad de boca, ¿no? Una resequedad, puede haber una impotencia, ¿no? O puede haber también una visión borrosa, ¿no? Una visión borrosa. Entonces, esto es de inicio agudo, ¿no? Ahora, el cuadro, la mayoría se asocia más que todo a lo que es un carcinoma pulmonar de células pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Lambert es asociado a una neoplasia asociada al 50% al carcinoma microcítico de pulmón, ¿no? Y 10 veces menos frecuente que una miastenia grave, ¿no? Esto también, el síndrome de Lambert es frecuente solo en hombres nada más, ¿no? Y también se puede asociar a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tirotoxicosis, artritis reumatoide, anemia perniciosa, vitiligo, ¿no? O hipotiroidismo. Ahora, como diagnóstico para lo que es el síndrome de Lambert está la electromiografía, ¿no? Esto más que todo para estimular, haber una estimulación repetitiva, ¿no? Va a haber un aumento del potencial de respuesta, ¿no? Para el tratamiento, más que todo, como le dije, es netamente quirúrgico, extirpación del tumor, ¿no? Se le hace la plasmaferesis o también puede ser una terapia inmunosupresora, ¿no? Con respecto al botulismo, que es otra diferenciación de lo que es la miastenia gravis, ¿no? Esto es un trastorno presináptico, ¿no? También producido por la toxina botulínica, ¿no?
es más frecuente en los que son los lactantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este trastorno presináptico? Va a bloquear lo que es la liberación de acetilcolina, ¿no? Que va a estar mediado por el calcio, ¿ya? Hay también otros tipos de toxina botulínica, ¿no? Que son los patógenos humanos, por ejemplo, está el A y el B, ¿no? Esto de aquí se da en contaminantes, o sea, va a estar en contaminación con conservas vegetales, ¿no? Conservas de vegetales. Y está la E, que va a ser una contaminación con el alimento, ¿no? Por ejemplo, con el pescado. Con el pescado. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esta patología? Va a haber más que todo una disfunción gastrointestinal, ¿no? Que precede al inicio de la clínica neurológica. Entonces, va a haber una disfunción vulvar, ¿no? Va a haber una disfunción vulvar. Entonces, esto se va a dar de entre 12 a 48 horas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va entre 12 a 48 horas tras la ingestión de alimentos, ¿no? Haremos tanto del niño o como del adulto, ¿no? El alimento contaminado contiene lo que es la toxina, ¿no? Entonces, al momento de que se haya dado todo ello, va a aparecer como clínica, ¿no? Por ejemplo, visión borrosa, diplopía como síntomas iniciales, ¿no? Va a haber un fallo parasimpático, ¿no? Una sequedad en los ojos y la boca, ¿no? Estreñimiento también puede haber, retención urinaria también, ¿no? Aquí también podemos observar en la imagen, va a haber una parálisis vulvar descendente simétrica, ¿no? Y una hipotonía, ¿no? Que es la disminución de lo que es el tono muscular. Entonces, esta parálisis de todos los músculos, ¿no? Más que todo va a afectar primero los pares craneales, ¿no? Y luego ya se va a ir afectándose el resto del organismo, ¿no? Entonces, puede también llegar a afectar los músculos respiratorios, ¿no? Y puede llevar lo que es la muerte. Como diagnóstico para el botulismo, ¿no? Se confirma más que todo el diagnóstico cuando se haya toxina en el suero, ¿no? Y como tratamiento, medida de soporte vital, ¿no? Antitoxina equina, que no es efectiva en infantiles, ¿no? Ahora, aquí un cuadro comparativo, ¿no? Acerca de lo que es la miastenia gravis, el síndrome de Lambert y el botulismo. Como patogenia, como les mencioné, es posináptica, ¿no? Anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina. El síndrome de Lambert es presináptica, pero con anticuerpos anticanal de calcio, ¿no? Y el botulismo presináptica, pero con la toxina botulínica. El más frecuente es la miastenia gravis, ¿no? O sea, en las mujeres, ¿no? En la tercera década de la vida. En el síndrome de Lambert, en los varones, ¿no? Y en el botulismo, en los lactantes, ¿no? Siempre se va a ver en los lactantes. La musculatura que se va a afectar en la miastenia gravis va a ser la vulvar, ¿no? Y va a haber una afectación proximal de lo que son los miembros, ¿no? El síndrome de Lambert, ocular extrínseca, y también puede haber una afectación proximal de los miembros, ¿no? En cambio, el botulismo es vulvar, pero ya compromete todo. La disautonomía va a haber solo en el síndrome de Lambert y el botulismo, ¿no? Los reflejos tendinosos van a estar normales en la miastenia gravis, ¿no? En cambio, en el síndrome de Lambert y el botulismo van a estar hipoactivos, ¿no? En la miastenia gravis, tras el ejercicio, empeora, ¿no? Y en el síndrome de Lambert ya empieza a mejorar. Se puede asociar, como lo mencioné, ¿no? A timoma o a hiperplasia tímica, ¿no? Y el síndrome de Lambert, que es característico, ¿no? El carcinoma pulmonar de células pequeñas, carcinoma microcítico. Como tratamiento, ¿no? Para la miastenia gravis, ¿no? La piridostigmina o neostigmina, ¿no? Los corticoides o inmunosupresores, plasmaferesis, ¿no? Y la timectomía, que es quirúrgica, pues, ¿no? Y el síndrome de Lambert, ¿no? Que es la extirpación del tumor, ¿no? Y el botulismo, que es el soporte vital, ¿no? Por la antitoxina equina, pues que no es útil más que todo en forma de infantil, ¿no? Y eso sería todo en parte de la exposición. Muchas gracias por la ponencia, Eliana. ¿Te parece si damos un par de minutos para las preguntas? Sí, está bien. Ya, chicos, a ver, los que tienen sus preguntas, chicos, déjenos en el chat y yo las leeré a la ponente. Bien, tenemos una pregunta, nos dicen, buenas tardes. ¿Cómo es la posología en el manejo de la miastenia? ¿Cada cuánto se da y a qué dosis?
Perdón, no escuché muy bien. Ya, a ver, te la repito. Nos dicen, buenas tardes. ¿Cómo es la posología en el manejo de la miastenia? ¿Cada cuánto se da y a qué dosis? Ya. En lo que es el tratamiento de lo que es con la piridostigmina, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿me escuchan? Sí, te A ver, escuchamos. como tratamiento, por ejemplo, como si es un tratamiento sintomático, ¿no? Por los inhibidores de lo que es la acetilcolinesterasa, como les mencioné, se puede dar la piridostigmina, ¿no? Que es la que más se emplea, ¿no? Puede ser, se da en una dosis de 30 miligramos, perdón, 3 veces al día, ¿no? Entonces, la neostigmina no se suele usar mucho, pero más es la piridostigmina. Inmunosupresores, si es que se utiliza, si hay una clínica, ¿no? Por ejemplo, los fármacos inmunosupresores como la cetropina y la ciclosporina, ¿no? Eso sería con respecto al tratamiento sintomático para miastenia gravis, que más se da la peridostigmina. Muchas gracias por la respuesta. A ver, chicos, si tuvieran alguna pregunta más. Tenemos otra pregunta que nos dice, buenas, ¿la carbamazepina serviría de ayuda para la miastenia? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Ya, a ver, bien, pensé que estaba hablando. La carbamazepina no estaría casi tan indicada en lo que es, porque más que todo funciona como un antipiléptico, ¿no? Entonces, más que todo es como un tratamiento inmunosupresor. Entonces, eh, podría funcionar como un tratamiento también. Muchas gracias. Chicos, si tuvieran algunas preguntas, nos las dejan en el chat. Mientras voy mencionándoles que el quiz lo vamos a habilitar en unos momentos y también damos gracias a la ponente Liliana Olaya por excelente ponencia. Muchas gracias y esperemos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de darme para exponer. Estamos muy agradecidos, chicos, y no olviden seguirla en su Instagram como doctora Médula y también seguirnos a nosotros a Sociendac, chicos. También los videos serán grabados y subidos al canal de YouTube en los posteriores días. Eh, por esa parte, chicos, sería todo. En unos momentos yo les envío el enlace del quizzes y vamos a dar inicio.